Ay, Dios mío, un día más en la presencia del Señor juntas con ustedes. Bienvenida, tu primera vez, welcome. Si has estado con nosotras en otras ocasiones, hey, I am happy that you're here with us. Hoy en esta edición Mujer de Fe, espero de que te quedes sentadita porque hoy el Señor tiene algo maravilloso que mostrarnos a través de los labios de nuestra invitada especial. No te apartes, no te vayas. Tómate tu tiempo y siéntate para ver cómo el Señor administrará tu vida. ¿De quién te estoy hablando? De una mujer que en estos momentos, ¿verdad?, está divorciada, tiene 2 hijos, Gabriel de 20 años y Christine de 14 años, vive en Carolina, Puerto Rico, asiste a la iglesia de Amec Casa Alabanza, Canóvanas, Puerto Rico, su pastor, Miss Raimes Quilín, es nacida y criada en el Evangelio. Su preparación académica es secretaria, asistente administrativa y es lo que ejerce en este momento. Su preparación ministerial es 1 año de bachillerato, interpretación bíblica, creo que lo dije bien, usted sabe, yo con mi lengua, y que por causa a lo que ella va a estar dando testimonio no pudo terminar, pero ejerce su ministerio como predicadora que desde los 8 años lleva haciéndolo con excelencia. No obstante, si te quedas al final, unos minutitos más, vas a poder ver nuestra conversación en cuanto a eso. Sin más preámbulos, te presentamos en esta hora nuestra invitada especial, Marixa Encarnación. Marixa Encarnación, Dios te bendiga. Saluda al público en esta hora. Saludos, Dios les bendiga, buenas noches. Dime, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Cómo marcó tu vida, verdad? Lo que vamos a estar hablando en esta noche. Pues mira, yo llevaba 5 años de casada, ya tenía mi primer hijo, Gabriel. Decido, ¿verdad?, utilizar un método anticonceptivo, ¿verdad?, para no tener más bebés. Nosotros lo conocemos por el COI, yo no sé, ¿verdad?, cómo lo conozcan las demás personas, pero utilizando ese método anticonceptivo a los 5 años me entero de que estoy embarazada. Ya ahí empezaron las complicaciones, porque entonces cuando yo me entero que estoy embarazada, que voy donde el doctor para, ¿verdad?, con mi prueba de embarazo y todo, para decirle qué pasó aquí, pues él me dice que me tenía que quitar el COI por seguridad, por salud. Más todo por salud, porque pues me podía dar una infección, podía perder todas mis partes a causa de la infección, le podía hacer daño al bebé, todas esas cosas. Y yo le pregunté qué iba a pasar con el bebé. Él me dijo, hay un 99.9 de probabilidad de que tú pierdas el bebé. En ese momento yo lo miré, me pongo las manos en la barriga y le digo, ¿usted sabe qué? Yo no lo pedí, yo no lo estaba buscando, pero si Dios lo puso ahí, Dios no va a permitir que yo pierda a mi bebé. El doctor le abrió los ojos bien grandes porque tú sabes que los médicos a veces son un poco incrédulos. Yo fui sola, me acuerdo, yo no fui con el que en ese entonces era mi esposo, porque pues yo no sabía que en ese momento me iban a extraer el COI, así que yo fui solita y él me dijo que había que hacerlo en ese mismo momento. Yo me recuerdo que en lo que el doctor se preparaba y qué sé yo me senté y me pongo las manos en la barriga y oro y le digo, Señor, yo no te lo pedí. En ese momento yo no sabía que era una niña, ¿verdad? Que yo no te lo pedí, pero tú lo pusiste ahí. Tú sabes lo que vas a hacer. Él me hace un endovaginal para revisar todo, ¿verdad? Y él se le queda mirando el televisor porque yo lo estaba viendo todo y me dice, yo quiero que tú veas esto. Y me mostró el televisor
y me dijo, mira dónde está tu matriz y mira dónde está el saquito de tu bebé. Sinceramente, Brenda, era como si hubieran cogido el bebé y lo hubieran puesto en una esquinita de la matriz. Me dijo, mira, se supone que tu bebé esté aquí en el medio de la matriz. Mi bebé estaba aquí arribita. Me dijo, es como, así me sopló la palabra, es como si alguien hubiera cogido tu bebé y lo hubiera puesto en esa esquina para cuando yo te esté trasteando, yo no le haga daño a tu bebé. Esas fueron las palabras del doctor. Y yo miré al doctor y yo le dije, eso es Dios. Él no me miraba ni decía nada porque vuelvo y te digo, los doctores son un poquito incrédulos. Y ahí empezaron mis complicaciones. Me extrajeron el COI y yo le dije al doctor, ¿cómo yo sé si perdí a mi bebé? Y me dice, me dijo los síntomas, ¿verdad? Alusivos a un aborto, y me dijo, tienes que estar pendiente. Honestamente no recuerdo cuántas semanas tenía, tuve un sangrado bien fuerte y pensamos que había sido un aborto, lo que yo había tenido, porque exactamente los mismos síntomas que tuve, que me explicó el doctor, fue lo mismo que me pasó ese día, un día de madrugada, que antes de levantarme para ir a trabajar tuve un sangrado bien fuerte, me llevaron al hospital, que era mi esposo me llevó al hospital y pensamos que había sido un aborto. Pero cuando me introducen de nuevo a la sala para hacerme el endovaginal, la muchacha me dice, ¿tú tuviste un sangrado bien fuerte? Y yo le dije, sí. Y en ese momento yo volteé mi cara porque yo no quería ver el monitor, porque ya yo había visto, ya yo tenía esa primera impresión de ese primer sonograma que te hacen, que tú oyes los latidos del bebé, que tú escuchas todo, y yo me quería quedar con esa impresión. Así que yo volteé la cara y dije, yo no quiero ver. Pero cuando la muchacha me hizo el endovaginal, me dijo, yo quiero que tú veas esto. Cuando yo volteo estaba mi bebé en su mismo lugar, con su corazón latiendo, y yo empecé a llorar. Y yo le dije, Dios es grande. Yo le dije, llama al papá del bebé para que vea esto. Porque a él no lo dejaban entrar porque como creían que había habido un aborto, pues no lo querían dejar entrar. Cuando el papá de la nena entra, yo le dije, mira esto. Él se quedó asombrado y yo le dije, Dios es grande. Ya ahí, pues, ya tenemos el segundo milagro, ¿verdad? Por decirlo así. Pero de ahí para adelante, pues, mi salud comenzó a deteriorarse, tenía que estar acostada, fueron muchas complicaciones y comencé a tener problemas con la presión. Pues empecé a salir, a entrar del hospital, a salir, a entrar del hospital, hasta que me dejaron hospitalizada, porque mi presión no bajaba. O sea, yo tenía la presión bien alta, bien alta, bien alta, bien alta. Se empezaron a afectar varios órganos del cuerpo. A mí me tenían en intensivo de maternidad, metida. Yo lo único que tenía, recuerdo que era una batita de tela amarradita aquí, aquí al cuellito. Y todo el tiempo me tenían más en la máquina monitoreándome al bebé. No recibía visitas, yo estaba todo el tiempo, porque estaba en intensivo. Solamente me podían visitar en la mañana, creo que era media hora, y en la noche. Solamente media hora, entonces iba el papá de el padre de mis hijos, iba con mi hijo. Yo tenía, mi nene mayor tenía 5 años, estaba chiquitito, y entonces ya él lo llevaba a verme, y entonces mi mamá y mi papá me iban a visitar, a ver si iban mis hermanos, porque las visitas eran bien restringidas. Y en todo ese proceso, pues ya tú sabes, los cuestionamientos, las preguntas, ¿qué yo hago aquí? ¿Qué está pasando? Señor, hello, estoy aquí. O sea, ese era todo el momento, todo el tiempo era eso. Yo recuerdo que cuando yo estaba embarazada de mi hijo, de Gabriel, un día yo fui a una iglesia a predicar en Bayamón y Dios utilizó a la pastora de la iglesia para hablarme, y el Señor me dijo estas palabras: vas a tener complicaciones en el parto, pero no te preocupes, todo va a estar bien. Esa fue la palabra que me dio el Señor. Para mi hijo yo tuve un embarazo normal, todo bien, yo no tuve problemas, un embarazo maravilloso, hasta que fui a dar a luz, que rompí fuente a las 36 semanas a consecuencia de la preeclampsia. Yo soy de las personas que desarrolló la preeclampsia con los embarazos. Ya. Así que Gabriel me nació relativamente prematuro, aunque nació bien.
Y yo me acuerdo que cuando yo rompí fuente con Gabriel, que yo estoy en el médico, que me tienen desde las 7 de la mañana hasta las 11:30 de la mañana tratando de bajarme la presión porque la presión no me bajaba. Cuando el doctor entra al cuarto que me dice, Marisa, te tenemos que hacer una cesárea porque ya tu estado de salud se está complicando demasiado y tenemos que sacarte el bebé. Automáticamente esas palabras vinieron a mi mente. Vas a tener complicaciones en el parto, pero no te preocupes, todo va a salir bien. Amén. Ya tú sabes que uno descansa, ¿verdad? Y uno está tranquilo. Sin embargo, en esta ocasión, a mí nunca vino un profeta. Dios nunca me habló por un sueño. Dios nunca me dijo nada a través de nadie. Tuve que aprender a confiar plenamente en Dios. Sin intermediario, sin profetas, porque venimos de una cultura donde si no está el profeta y la profecía, no nos movemos, no reaccionamos. De ahí yo vengo, ¿verdad? Y yo creo en la profecía y creo que Dios habla. Pero también creo que Dios nos lleva a unos procesos donde Dios nos enseña que no debemos depender de nadie, que la mejor profecía está en su palabra. Esa es la profecía más grande. Y que creer y confiar en su palabra es lo único que nos va a mantener en pie. Y yo te puedo decir a ti, Brenda, que lo que me mantuvo a mí en pie fueron dos cosas: la palabra de Dios y la alabanza. O sea, yo aprendí toda mi vida en la iglesia, porque yo soy nacida y criada en el Evangelio, predico desde los 8 años, pero a través de este proceso Dios me enseñó a alabar, y no tan solo a alabar, a adorar a Dios, a sacrificar alabanza, porque yo recuerdo cuando yo estaba embarazada de mi nena, a mí me daban ataques de ansiedad. En ese momento yo no lo sabía identificar. Ahora que yo tengo un poquito más de conocimiento, yo sé que eso que me daba eran ataques de ansiedad. Y lo único que a mí me tranquilizaba era cantar. Era lo único que me calmaba. Y había un himno que yo lo cantaba, y es este himno de 33 DC que dice: cantaré como canta el sol. Cantaré como canta el sol. Yo me acuerdo que yo me sentaba y yo cerraba mis ojos, cerraba los puños, porque la ansiedad era tan grande que yo lo que sentía eran ganas de salir corriendo, de gritar. Fue una lucha bien fuerte, porque más que una lucha física, se convirtió en una lucha mental, en una lucha emocional. Y yo lo único que a mí me tranquilizaba era cantar y recitar la Biblia. Era una cosa increíble. Yo cantaba y recitaba la Biblia y mis revoluciones bajaban, yo me tranquilizaba, sentí una paz inmensa, yo sentía que todo volvía a la normalidad. A todo esto con mis ojos cerrados, cuando volví a abrir los ojos, me encontraba de nuevo que era yo y podía continuar con lo que estaba haciendo. Así que tuve que aprender a confiar en la palabra de Dios, en lo que dice la palabra de Dios. Que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y que hay promesas en la Biblia que son mías y que son para mí. Así que en ese momento que me dijeron: te vamos a hacer una cesárea de emergencia, porque las palabras del doctor fueron: si yo no te saco ese bebé, tú te vas a morir. Esas fueron las palabras del doctor. Wow. Y yo le pregunté: ¿y el bebé? En ese momento ya yo sabía que era una niña. Él me dijo: el bebé. Yo le dije: es una niña, doctor. Y me dijo: mejor todavía, porque está comprobado, ¿verdad? Médicamente, que las niñas tienen más posibilidades de salvarse cuando son prematuras que los varones. Okay. No sé por qué, nunca me he dado la tarea de investigarla, pero puede ser una asignación para mí en estos momentos. Y entonces él me dijo: pues mucho mejor. Las palabras del doctor fueron literal: en estos momentos mi preocupación no es tu bebé. Aquí hay un sistema, aquí hay una unidad de NICU, tu bebé irá a NICU. Mi preocupación ahora es salvarte la vida a ti. Y eso para mí fue un cantazo, porque yo tengo a mi bebé ahí. O sea, yo estoy ahí, yo tengo a mi bebé, yo he luchado tanto para llegar a ese, ¿verdad? A tenerlo. Y esas fueron las palabras. Y me acuerdo que eso fue a las 5 de la mañana, cuando él me vino, porque yo me puse grave esa noche, se formó un corre y corre en el hospital, porque yo me puse bien mala. Y entonces ahí él decide, me dijo: hoy te vamos a hacer cesárea. Ahí rápido yo agarré mi teléfono
Y yo dije, espérate, que esto se resuelve con un batallón de oración. ¿Cómo único podemos resolver esto? Llamé al padre de mis hijos en ese momento y le dije, mira, me van a hacer cesárea. Él activó su gente por allá, un amigo de nosotros que es pastor, y ese amigo de nosotros empezó a levantar gente de madrugada, de esa gente que tú sabes que ya a las 5 de la mañana están de pie, de rodillas ahí, clamando. Me acuerdo que una de las personas que llamé fue la pastora Rebeca Parrilla, a Becky. Yo la llamé, pues ella estuvo conmigo en este proceso de mi embarazo con Cristina, y su mamá también, y fueron de mucha ayuda para mí. Y yo la llamé y le dije, necesito por favor que actives un ejército de oración. Está pasando esto y esto. Y ya tú sabes que se conectaron toda esa gente y empezaron a clamar. Mi niña nace a las 27 semanas, el mismo día que yo cumplí 27 semanas, me hacen cesárea de Cristi. Cristi pesó 2 libras y 4 onzas cuando me la sacan de la barriga. Cuando llegó ya el NICU, al primer día de haber estado en NICU, ya había bajado 2 onzas, así que pesaba 2 libras y 2 onzas. Obviamente, por lo prematuro de su nacimiento, Cristina estuvo conectada a máquinas, a ventiladores, respiradores artificiales, tenía tubos por el ombligo, tenía tubos por la boca, una cosa bien brava. Cuando mi niña nace, mi niña no respiraba. Yo me acuerdo que yo escuché a doctores que decían, la bebé no respira, la bebé no respira. Eso fue lo único que yo escuché. Y yo veo todos los doctores encima de ella, todo el revolú, hasta que Cristina hizo como un gemir, como que y ellas dijeron, respira. Ahí me la enseñaron bien rápido el incubador, mamá, te la tenemos que enseñar, yo estoy toda dolorida, toda dormida. Le tenían la maquinita esa que le ponen para respirar, y a Cristina se la llevan para NICU, para la unidad neonatal intensivo. Eso fue un viernes. Yo salí de intensivo un domingo. O sea, yo estuve todo ese weekend en intensivo y no podía ir a ver a mi bebé. Y ese domingo, pues el papá de mi hija va y me dice, mañana vas a ir a ver la bebé. Y yo dentro de mí dije, yo no voy a ir a ver a ninguna bebé. Porque mis palabras eran, mi expresión fue, ¿por qué me está pasando esto a mí? A mí no tenía por qué pasarme esto. O sea, ¿por qué Dios está permitiendo que a mí me esté pasando esto? O sea, tú empiezas como que a sentirte como que la más santa, la más pura. Si yo he estado toda mi vida en la iglesia, yo no he tirado piedra ni me he lavado guardia. O sea, tú empiezas a justificarte en lugar de detenerte y pensar cuál es el propósito de Dios en todo esto. Así que yo le dije, yo no voy a ir a ver nada. O sea, dije para entre mí, si él se cree que yo me puse, te voy a decir que me puse un poquito rebelde. Yo no quería ver a mi bebé, yo no quería a mi bebé. Yo dije, yo no la quiero ver, no me interesa porque yo no tengo por qué estar pasando por esto. Como si yo fuera la gran cosa, tú sabes. Wow. Pero en ese momento él se armó de valor y como él me conocía bastante bien, yo no hablaba mucho con palabras, pero mi body language siempre ha sido bien latente. Sí, y entonces me dijo, y la vas a ir a ver. O sea, me habló con autoridad y con carácter. Mi mamá se quedó conmigo y entonces yo dije, pues, ni modo, pero yo estaba en esta actitud como que no me importa, como que me da lo mismo, porque me está pasando esto a mí. Ese era mi interrogante, sin saber que Dios estaba utilizando todo esto, porque Dios lo que quería era moldear mi carácter y enseñarme muchas cosas que yo aprendí, Brenda, porque yo te puedo decir a ti que cuando yo salí de NICU, yo no era la misma Maritza que cuando yo entré a NICU. Y mi nena estuvo en NICU 2 meses y medio. Mi hija nació un 24 de noviembre y a mi hija le dieron de alta un 30 de enero del otro año. O sea que mi hija nosotros pasamos Navidades, Nochebuena, despedida, Día de Reyes, todo yo lo pasé en el hospital. Con un niño chiquito de 5 años que requieren atención, estaba en la escuela, todo eso. Cuando yo voy a ver a mi bebé, mi nena estaba en la primera incubadora. Cuando uno entra, la experiencia es bien como que te petrifica, porque tú lo que oyes son los ruidos de las máquinas,
el constante ti, 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 y eso sí se te queda grabado. Yo creo que pasan los meses y tú tienes ese sonidito aquí, no se te va. Cuando tú entras por esa puerta, es un mundo totalmente diferente al que tú hasta ese momento habías conocido. Mi hija está en la primera incubadora porque los nenes más graves los ponen en las primeras incubadoras del frente para, ¿verdad? Para que las enfermeras pues puedan estar más al pendiente de ellos. Yo no me acerqué a la incubadora de mi hija, yo me quedé a una distancia bastante considerable. Y cuando yo me acerqué, que la pude ver, yo lo único que hice fue empezar a llorar. Y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y yo describo ese momento como, a todo esto yo estoy con mi cesárea, todavía con mi suero, porque yo estoy todavía en ese proceso de salir de un intensivo, de 3 días de intensivo. Y yo lo único que hacía fue empezar a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y yo le decía al Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? O sea, no entiendo, no entiendo esa duda de uno. Y eran de esas lágrimas que tú no puedes dejar de llorar, o sea, que tú no haces fuerza para que te salgan, ellas te salen solitas. Sí, yo me desplomé, cuando yo vi a mi hija, yo me desplomé, mi mamá me tuvo que agarrar porque yo me desmayé, porque literalmente yo sentí cuando me quitaron el piso debajo de los pies, wow, y yo me desmayé. Si alguna vez ustedes han oído la expresión, no te han movido el piso, pues en ese momento yo supe lo que era que te movieran el piso, porque literalmente yo sentí que me quitaron el piso debajo de mis pies y yo me desplomé. Mi mamá me agarró y me dijo, tienes que aguantar porque esto va para largo, me dijo mi mamá. Y yo no estuve ni media hora. Yo di la espalda y me fui, porque la escena fue bien, bien impresionante. Pero desde ese momento en adelante, ya Dios había empezado a bregar con mi corazón, a bregar con mi mente, porque era mi hija. Y el clic que tú conoces a Cristín y tú me conoces a mí, al día de hoy, ese clic entre Cristín y yo es un clic más allá de madre e hija. O sea, es una cosa que ya me dan ganas de llorar. Su mismo papá me dijo una vez, tú tienes una conexión tan brutal con Cristín, que él mismo me dijo, yo no lo puedo explicar. Así que yo pienso que en ese momento que yo empecé a llorar fue que se me hizo ese clic con mi hija. Y de ahí en adelante, Brenda, pues todo fue experiencia tras experiencia, experiencia tras experiencia. Yo no pensé que iba a llorar. Como vuelvo y te digo, Dios me enseñó a cantar. Dios me enseñó a orar. Maritza a orar. Dios me enseñó muchas cosas, como por ejemplo, para mí era muy fácil pararme en un altar y decirle a los hermanos, hermano, alabe a Dios en medio de la prueba. Alabe a Dios en medio del dolor. En medio del dolor es que hay que alabar desde un altar. Pero ¿y ahora? Era yo la que tenía el dolor. Que era yo la que tenía a mi hija muriéndose literalmente, Brenda, muriéndose en una incubadora de un hospital. Entonces, ahora tú vas a alabar, ahora tú puedes cantar. O sea, Dios me enseñó que no es lo mismo hablar de un Dios sanador a tú experimentar lo que es un Dios sanador. Dios me enseñó que no es lo mismo hablar de un Dios consolador a tú experimentar lo que es un Dios consolador. Dios me enseñó que no es lo mismo decirle a la gente alaba en el dolor a tú aprender a alabar en medio de tu dolor. Yo le cantaba a mi hija todos los días. O sea, la visita de mi hija era de 12 del mediodía a 2 de la tarde y de 7 de la noche a 9 de la noche. Y yo estaba desde las 12 del mediodía, después que el doctor me veía, porque primero tú llegas y el doctor te da un resumen de todo lo que le han hecho a la nena, de cómo está su condición de salud y qué sé yo. Después que la enfermera se iba, yo estaba cantándole a Cristín. Yo creo que por eso es que a ella le gusta tanto la música. Yo le cantaba. Ese no es mi talento, pero no creo que lo haga tan mal tampoco. ¿Verdad? Y yo le cantaba y le cantaba todos los himnos, todo el repertorio yo lo gasté y le recitaba la palabra. Yo no sé, en ese momento yo
pude comprobar cuánta Biblia yo me había memorizado, porque yo no me podía llevar la Biblia para allí, así que yo la Biblia que le decía era la que tenía en la mente. Y yo les recitaba Biblia y les recitaba salmos completos, una cosa increíble. Yo recuerdo que una vez allí con mi hija, allí yo sentía la presencia de Dios. Era una cosa que yo no te puedo explicar, o sea, cómo yo sentía a Dios abrazándome, cómo yo sentía a Dios consolándome, cómo yo sentía a Dios diciéndome, yo estoy aquí con ustedes. Era otra cosa. Era otra cosa. Y mira que yo había tenido experiencia, ¿verdad? En mi vida, pues, como uno predica y Dios le permite a uno experimentar tantas cosas para su gloria, pero nunca a ese nivel como lo que yo experimenté ahí. Y yo recuerdo que una vez yo sobaba a mi nena y le decía, Cristín, gracias por enseñarme a adorar a Dios. Porque mi hija me enseñó a adorar a Dios, me enseñó a alabar a Dios. Yo no sabía la bendición tan grande que había en adorar, yo no sabía la bendición tan grande que había en alabar a Dios. Yo no había experimentado el poder que tiene la alabanza hasta que yo estuve en NICU con mi hija, donde lo único que a mí me quitaba la ansiedad, donde lo único que a mí me quitaba la depresión, donde lo único que a mí me aumentaba mi fe era adorar a Dios. O sea, es que no tiene alternativa, Brenda, porque estás, humanamente tú no puedes hacer nada, porque tú quisieras sacar a la muchachita de ahí y ponerte tú, pero tú no puedes hacerlo. Entonces los médicos te dan unos diagnósticos y tú el deseo que te dan te digo sinceramente, es de caerle a palo a los médicos, porque casi nunca te daban una noticia buena, ¿entiendes? Todo era negativo y negativo y negativo. Entonces tú tienes que luchar con el diagnóstico que te está dando el médico y con tu fe. Yes. Entonces la situación te está diciendo, mañana puede que la nena no amanezca viva, pero tu fe te está diciendo, tú tienes un Dios poderoso que la puede sacar de aquí. Amén. Entonces tú entras en esa disyuntiva y ahí es que Dios te enseña a confiar, y ahí es que Dios te enseña más que nada a esperar. Yes. Y yo me acuerdo que ese era uno de los himnos que yo más cantaba en NICU, era esperar en ti, difícil sé que es, mi mente dice no es posible. Yo cantaba mucho ese himno en NICU con Cristín, porque la lógica te decían que no, los médicos te daban un diagnóstico, pero tu fe te decía, Dios tiene el poder para levantarla de ahí. Y entonces ahí tu fe va creciendo y tu fe se va levantando y tu confianza en Dios va creciendo, tu mentalidad se va ampliando, tu visión va cambiando, tu perspectiva de la vida cambia, Brenda, porque tú sabes que yo no solamente aprendí a orar y a alabar, ni creció mi fe, tantas cosas que ya te he mencionado. Dios también me enseñó a valorar lo que yo tenía en mi casa. En ese proceso Dios me enseñó a valorar a mi esposo y a valorar a mi hijo. Porque a veces uno en su crianza adquiere muchas conductas aprendidas. Y Dios me enseñó. Dios me enseñó, y una de las cosas que más yo pude aprender es vivir el hoy y vivir el momento, porque tú no sabes de mañana. Porque la frase favorita de los médicos en NICU era, mamá, esto es día a día, paso a paso. Cada vez que me decían eso, a mí parece que me prendían una candela por los pies. Esto es día a día. Y yo lo miraba y yo, claro, día a día, porque usted no es la que está aquí, ¿sabes? Uno es lo humano. Sí, claro, y entonces, claro. Y uno con ganas y yo aprendí que hay que vivir el momento. Y este consejo yo se lo voy a dar a todas las madres que me estén mirando, a todas las mujeres, a todas las esposas. Disfrútense a su familia, disfruten a sus hijos, disfruten a su esposo. Nunca dejen de ir a un parque, nunca dejen de salir a una playa, nunca dejen de ir a una esquina a beber un helado, por una lavadora de ropa, por un mapo, por una escoba.
y estoy diciendo esto porque así lo siento decirlo, porque yo vivía muy afanada con la casa. Yo vivía muy afanada en mi rol de tener la casa limpia, de tener la casa ordenada, y eso es bueno. Pero yo estaba desperdiciando momentos de calidad con mi familia. Y Dios me enseñó a valorar el momento, porque cada momento que yo estaba ahí con Cristín, Dios me enseñó, tienes a esta aquí, pero tienes uno en tu casa. Entonces, cuando yo llegaba a mi casa, yo abrazaba a Gabriel, yo besaba a Gabriel, y Dios me enseñó, Brenda, porque con el traje que yo tenía, yo apenas podía limpiar en mi casa. Pero en ese momento para mí era más importante atender a mi hijo y dejarlo todo set para cuando yo me fuera al hospital, y entonces bregar con la que tenía en el hospital y la ropa que se lavara cuando se pudiera, ¿entiendes? Pero Dios tuvo que introducirme en este proceso para que yo aprendiera eso, porque eso después me sirvió en un futuro. Y al día de hoy, yo quiero que tú sepas que ese afán, porque a veces estamos como Marta, afanadas y turbadas en tantos quehaceres y no aprovechamos la mejor parte. Y el Señor sentado en la sala de la casa esperando que nos sentemos a sus pies, porque quiere decirnos tantas cosas y quiere enseñarnos tantas cosas y quiere mostrarnos tantas cosas, y nosotros con el mapa, con la escoba, con el recogedor, con el limpiador, con el cloro, con el maestro limpio, con el fabuloso anuncio no pagado, porque ellos no me van a dar ninguna comisión por esto. Pero no aprovechamos el momento. No lo aprovechamos. Y yo recuerdo que a veces el padre de mis hijos me decía, vámonos a dar una vuelta por ahí. Yo decía, no, yo no me puedo ir porque yo tengo que lavar ropa, yo tengo que limpiar, yo tengo que... Y el tiempo no me daba ni para limpiar, Brenda, no me daba ni para lavar la ropa. Y uno estaba 2 días, 3 días lavando ropa, entonces ni lavaste la ropa, ni te disfrutaste el momento, ni te gozaste a tus hijos. Entonces Dios me enseñó a valorar el momento, a valorar el hoy, a valorar el presente, porque tú no sabes del mañana. Exacto. Y a disfrutarme mi familia, mi vida en hogar, mi perspectiva de la vida cambió totalmente. Lo que yo creía que era importante, ahí dejó de ser importante. Entonces Dios te enseña a fijar prioridades. Exacto. Honestamente, Dios te desbarata, te desbarata y te hace de nuevo. O sea, rompe tus estructuras, rompe tus esquemas. Es una cosa increíble. Y en ese proceso, pues Dios me enseñó todas esas cosas. Al principio de tus episodios de ansiedad, ¿verdad? Que te daban episodios de ansiedad. Y me imagino que en el proceso de estar al frente a esta realidad de que este embarazo está siendo complicado, el entra y sal del hospital, el de que un día estás en tu casa y te estás preparando para ir para el trabajo y de momento no, hay que coger para el hospital. Esos momentos donde estando en tu casa queriendo preparar cosas y no puedes hacerlo porque estás limitada a movimientos y todo esto, y te dan estos ataques de ansiedad. ¿Cómo tú lo manejaste? ¿Cómo tú pudiste? Yo sé que me dijiste al principio de que era orando y cantando, pero tú como persona, tú Marixa, ¿verdad? Me estoy apuntando yo, pero tú Marixa, esos momentos, ¿cómo te afectaban a ti? ¿Cómo te afectaba emocional? ¿Cómo te afectaba espiritual con tu relación con tu, ¿verdad? Con quien era tu esposa en ese momento, con tus hijos, con Dios mismo? ¿Cómo era que ese momento o esa etapa que tú estás viviendo te estaba afectando? Pero te estoy hablando a ti como no la mujer de Dios, no la mujer de mantener este estándar porque predica, sino la mujer que es la que Dios ve. Esa Marixa que cuando él suspiró en su corazón y quiso crear una predicadora, mencionó Marixa y salió Marixa. ¿Cómo esa Marixa estaba enfrentando todo este momento de ansiedad y este momento de dificultad? Pues mira, te puedo decir que los ataques de ansiedad vienen acompañados de mucho miedo, de mucho temor. Miedo a lo desconocido, miedo a lo que va a pasar. Obviamente tú tiendes a alejarte de las personas porque te encierras
en ti mismo porque estás luchando con tus miedos, con tus temores, no puedes funcionar como quisiera, o sea, no, se deteriora, podríamos decir, tu rol como madre, se deteriora tu rol como esposa, lo laboral te afecta también, porque al ser un ataque de ansiedad y tú sentir temor, pues tus capacidades de funcionar disminuyen. Entonces tú estás todo el tiempo con de verdad que yo lo y ahora yo me acuerdo y era como un delito de persecución, o sea, yo sentía como si alguien me estuviera viendo, me estuviera observando, me estuviera persiguiendo, como para hacerme daño. O sea, y era un ataque de ansiedad, pero era mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo. Yo apenas dormía por las noches. Yo me acuerdo que yo a veces me encontraba a las 2, a las 3 de la mañana sentada en la cama llorando, llorando, porque pues lo que me daba era mucho miedo, ansiedad, empezaba a llorar. Marisa, pero entonces, ¿qué era lo que te estaba causando miedo y temor para llevarte a ese punto? Mi miedo era perder mi bebé. Ese era mi miedo. Mi miedo era perder mi bebé. Porque acuérdate que yo te dije inicialmente que yo tuve un sangrado fuerte donde había pensado que había tenido un aborto. Y en ese momento yo no lo pude, no lo supe, pero ahora, ya que uno tiene más conocimiento, uno ha escuchado tantas cosas, yo sé que eso me marcó, me traumó. Okay. Porque entonces, cada vez que yo iba al baño, yo pensaba que iba a tener un sangrado, o sea, yo quedé traumatizada por lo que pasó y mi miedo era perder mi bebé, ese era todo mi miedo. El bebé se movía y yo me asustaba. A mí me quitaron todos los medicamentos, porque los medicamentos, la barriga de mi bebé vino acompañada de una mala barriga horrible, espantosa, y yo todo lo vomitaba, así que a mí me quitaron todos los medicamentos, y entonces mi miedo era, si yo no como, se va a morir el bebé. O sea, todo mi miedo era que se muriera el bebé. O sea, ese era todo mi temor, que mi bebé se muriera, que mi bebé se muriera, que mi bebé se muriera. Y ahora yo lo analizo y yo digo pues que quedé marcada por esa situación del sangrado, de lo que pensábamos que era un aborto y al final no fue un aborto. Y yo pienso que eso me marcó mucho. No busqué ayuda, o sea, que no pude discernir. Ahora yo puedo discernir la gravedad del asunto, pero en ese momento tú no tienes la capacidad de discernir, y si no tienes personas a tu lado que te ayuden, pues no, o sea, te encuentras como que desvalida. Por eso era que lo único que yo hacía era cantar y orar. Aparte de que yo no expresaba. O sea, yo todo esto lo estoy viviendo yo. Todos estos temores, todos estos miedos, todas estas ansiedades, yo no las verbalicé nunca. Yo nunca le dije a nadie lo que yo estaba sintiendo, ni cómo yo me sentía. Y eso yo creo que agrava la situación, porque tú no lo exteriorizas, nadie sabe lo que te está pasando. Eso es un agravante para que la presión te siga subiendo, porque una de las cosas de los motivos que hace subir la presión es lo emocional, y emocionalmente yo no me encontraba bien. O sea, no. Literalmente yo no me encontraba bien emocionalmente por esos temores y esos miedos, pero yo nunca se lo expresé a nadie. O sea, yo todo el tiempo calladita, guardadita, cuando me daba, yo no sé cuántas veces, Brenda, yo iba al ginecólogo porque me daba un dolorcito y yo hacía que me llevaran al ginecólogo. Wow. Por el miedo a perder el bebé. Y el doctor me checaba y me decía, Marisa, ¿estás bien? Wow. O sea, está todo bien. Y de momento yo me encontraba sentada así en la sala del ginecólogo y yo decía, ¿a qué punto de mi vida yo he llegado? Que para mí es un alivio estar en un consultorio de un médico para sentirme bien, porque ahí yo me sentía segura. Ahora yo lo entiendo así, pero en ese momento no. Ahora es que yo puedo entender que ahí yo me sentía segura, porque si yo tenía otro sangrado, me pasaba algo, pues ahí estaba la persona que me podía ayudar y que me podía resolver. Ahora yo lo veo así, pero en ese momento no.
Y a ese punto llegué, pero nunca lo exteriorizaba, o sea, nunca se lo decía, ni siquiera que era mi esposo, o sea, todo era calladita, guardando, porque acuérdate también que venimos de esta cultura de que los hombres de Dios no se quejan, de que los hombres de Dios tenemos que ser fuertes, de que los predicadores no podemos expresar nuestros sentimientos, porque eso fue lo que yo aprendí. ¿Sabes? Un predicador no podía mostrarse tal como era porque lo veían como una debilidad. Y la realidad que no. No. ¿Sabes? Mostrarte como tú eres tú. Sí. Ese eres tú. Y nosotros no somos de hierro, Exacto. no somos ni Supermanes ni Wonder Woman. Somos seres humanos con emociones, con sentimientos. Nos dolemos, nos cansamos, lloramos, gritamos, pataleamos. Yo vengo de una cultura donde me enseñaron no cuestionar a Dios porque eso era pecado. Tú no le puedes preguntar a Dios el por qué. Claro que tú, en tu humanidad, tú le preguntes, Claro. es que tú eres de carne y hueso. Que me diga una persona sobre la faz de la tierra que nunca le ha cuestionado a Dios o le ha preguntado o le ha dicho un por qué al Señor. Todos hemos cuestionado al Señor porque en nuestra humanidad siempre lo vamos a cuestionar. O sea, a mí me enseñaron, los predicadores no pueden llorar. Los predicadores no pueden. O sea, es cierto. Entonces, y lo que me también. y yo decía, y lo que me está saliendo que Ajá. horchata, ¿cómo es? Anís, horchata de anís, leche, soda, refresco, ¿no? Lo que me está saliendo son lágrimas. Entonces, yo venía de esa cultura donde el predicador tiene que ser, tú sabes, aparentar lo que no era. Vamos a hablar claro. Y perdóname, pero en el diccionario eso se conoce por hipocresía. Porque cuando tú aparentas lo que no eres, tú eres un hipócrita. ¿Me entiendes? Y Dios me enseñó, Dios quebró esa coraza de metal que por años la gente yo había dejado, porque, ¿verdad? Yo había dejado que la gente creara en mí. La Marisa fuerte, la que no se queja, la que no dice nada, la que no habla, la que no expresa sus sentimientos. Y en ese momento eso no me estaba ayudando en nada, porque me estaba destruyendo poquito a poco. Marisa, 27 semanas con esa ansiedad, ese temor, ese miedo de no perder tu bebé. Mas, sin embargo, cuando nace y tienes la oportunidad de ir a verla, no la quiere ver. ¿No? ¿Cómo fue? En negación total. ¿Cómo? No, porque yo decía que no, que eso no me podía estar pasando a mí, porque yo era Marisa Encarnación. Pero es que 27 semanas tú constantemente con ese temor yendo a tu ginecólogo y ahora tienes la oportunidad de verla y estás negada. Que no tanto qué dijiste, sino qué sentiste. Literalmente, yo no quiero que me hables de nada de la palabra, sino tú como mujer, como mamá que salió ya de ¿verdad? De tu vientre, estás frente a su incubadora, la estás viendo tan pequeñita, porque 2 libras pues bendito, bien pequeñita, y obviamente con un montón de mangas y maquinaria encima de ella. Me imagino que no podías tocarla ni nada. Sí comentaste de que se te cayó el piso, pero ¿qué sentiste esos minutos, esos segundos antes de que se te cayera, ¿verdad? Te derrumbara, te desmayara? ¿Qué fue realmente, qué fue lo que vino a tu mente? Porque si tú no expresabas tu emoción a nadie, el verte que te caíste al piso, la gente tiene que estar preguntando, ¿y qué le pasó? ¿Y qué le sucedió? ¿Verdad? Honestamente, yo lo que sentí fue mucho coraje. Te puedo ser bien sincera. Yo lo que sentí era coraje. ¿Coraje? Todo, coraje con Dios, coraje. O sea, mi coraje era con Dios, porque mi pregunta era, ¿por qué me estaba pasando eso a mí? O sea, mira la pregunta que yo me hacía, ¿en qué yo te fallé? ¿Qué yo hice mal para que tú me permitieras a mí pasar por esto? Porque mira la ignorancia en la que nos crían, lo que nos enseñan. O sea, en todo esto había un propósito, había un plan de Dios, pero yo no lo entendía. ¿Qué yo hice para que me estuviera pasando, para que me pusiera? Entonces, otra cosa que yo pensaba era, ¿qué va a decir la gente? Marisa la predicadora, sí,
Sí, porque es lo que te enseñan, Brenda. O sea, como que nosotros no podemos pasar por pruebas así grandes, pero ¿y por qué no? Si tú eres un ser humano como cualquier otro. Y entonces Job, que era fiel y sirvió y Pero, hacía, ¿me entiendes? y qué bueno que lo mencionaste, porque yo recuerdo que cuando yo estaba embarazada de mi nena, en mi iglesia mi pastor estuvo predicando de Job, si no recuerdo, como promedio de 5 a 6 meses, si mi mente no me falla, de Job nada más. De Job. Yo estuve, antes de que me pasara toda esta situación de mi nena, yo estuve un montón de tiempo escuchando mensajes de Job. Y después yo analicé y yo dije, esos mensajes de Job fueron los que me fortalecieron, los que me ayudaron, los que me dieron herramientas para yo poder manejar toda esta situación. Pero cuando yo estaba frente al incubador de mi nena, lo que me dio fue coraje. Y te digo que lloré y di la vuelta, que lo que estuve fue media hora, pero me pasó como a Saúl, si no me equivoco, que la Biblia dice que Dios le mudó el corazón. Y yo pienso que Dios me cambió el corazón en ese momento. Dios me mudó el corazón porque al otro día yo me bañé, me vestí, me enlisté y yo era la primera que estaba en la puerta para ir a ver a mi hija. Y desde ese momento en adelante la visita duraba de 2 horas y yo estaba 2 horas exactas de pie con una cesárea frente a la incubadora de mi hija. 2 horas exactas, 2 horas cantándole, 2 horas recitándole la Biblia y orando por mi hija. Yo no me iba de Nico si no le ponía la mano encima a mi hija y ungía a mi hija. Todos los días que estuvo allí. Maritza, tu oración cambió, tu relación con Dios cambió, tu forma de expresarte con Dios y hablar con Dios fue cambiada radicalmente. Del cielo a la tierra, 100%. O sea, tú llegas a un nivel que dentro de toda esa situación, Brenda, aún tú viendo la mano de Dios, tú te sientes inmerecedora de todo lo que Dios está haciendo. Y llegas a un punto donde tú lo que te sientes tan insuficiente, te sientes tan... O sea, yo no me merezco ni que Dios haga nada a favor mío. Y entonces ahí es donde tu corazón se humilla a tal manera que tú lo que le pides es misericordia al Señor. Señor, ten misericordia y si a ti te place, entonces ahí tú no exiges, entonces ahí tú suplicas. Y ahí es donde tú entras en esa relación. Con tanto es así que yo me acuerdo que a mi niña le dio una infección en el... Yo espero estar usando los términos, porque hace tanto tiempo, los términos médicos correctos. A mi hija le dio una infección alrededor del corazón. Si no me equivoco, hay una membrana alrededor del corazón que se llama el pericardio. Y a mi hija le dio una infección y todo eso se le llenó de pus. A tal punto que el corazón de mi hija dejó de palpitar porque tenía tanto pus alrededor de su corazón que no había espacio para que el corazón palpitara, así que la sangre no estaba moviéndose por el cuerpo y literalmente mi nena se estaba muriendo, literal, o sea, no es literal. Ese día cuando nosotros llegamos al hospital, cuando tú llegabas al hospital y había un nene que se ponía grave, te cancelaban la visita. O sea, cancelamos la visita, tenemos un nene grave, hay que estabilizarlo. Hasta que no estabilizaban ese bebé, no te dejaban entrar, pero nunca decían quién era el bebé que estaba grave. Y cuando nosotros entramos, pues, ¿quién era el bebé que estaba grave? Cristín, como tú le dices. Y en ese momento, mi nena se veía bien mal. O sea, Cristín tenía toda su piel completamente cuarteada, como cuando a ti te da mucho frío que se te pone la piel como en cuadritos, como yo digo, tú tocabas a Cristín estaba dura, los ojos de mi hija estaban hundidos, los cachetes, su cara. Pues porque por esa infección no le estaba bombeando la sangre al cuerpo, se le habían afectado los riñones. O sea, en ese momento la doctora nos dijo, si su bebé pasaba de esta noche, es un milagro. Ese fue el recibimiento que nos dieron en Nico. Con todo esto yo le canté, yo oré a mi hija. Fue la primera vez que yo vi, porque en esa parte el papá de mi hija era más fuerte que yo, pero fue la primera vez que yo vi al papá de mi hija desmoronarse en llanto. Y ahí yo pude entender la gravedad del asunto.
Nos sentamos en la sala en casa de mi suegra y él se puso las manos en la cara y empezó a decir, Cristín se está muriendo. O sea, fue una escena bien fuerte. Ese día, yo recuerdo, lloraba, pero lloraba acostada porque como tenía mi cesárea, pues se me hacía bien difícil arrodillarme. Ese día yo me arrodillé. Yo le dije, Señor, yo no tengo fuerza para arrodillarme, yo me voy a arrodillar. Y ese día yo me arrodillé y yo le dije, Señor, si te la vas a llevar, mira cómo la oración cambia. Hágase tu voluntad en el cielo, como en el cielo, así en la tierra. Ya yo no estoy reclamando, ya yo le estoy diciendo, si esto es lo que tú piensas hacer, yo le dije, si te la vas a llevar, necesito que me prepares. Yo le dije, yo sé que tú tienes el poder de levantarla de ahí. Y yo sé que tú eres un Dios soberano, pero me asusta tu soberanía, porque en tu soberanía tú puedes hacer lo que tú quieras. Y le dije al Señor, y no me tienes que dar cuenta de lo que vas a hacer porque tú eres Dios. Mira cómo cambia tu oración de yo no te reclamo, de que mira el punto que tú llegas llorando. Yo le dije, pero si te la vas a llevar, si es tu voluntad llevártela. Claro, eso lo dije con la última muela de atrás. Claro. Con el corazón hecho pedazos. Le dije, si te la vas a llevar, prepárame para llevártela. Haz tu voluntad. Es bien fuerte tú tener un hijo muriéndose de una de eso y decirle al Señor que se haga tu voluntad. Al otro día cuando llegamos, Cristín estaba como si nada, 14 años cumple dentro de un mes. Ya. O sea, sí, y fue una experiencia bien, pero ahí tu oración cambia. Sí, que Dios tu oración cambia todo. Dios cambia tu manera de hablarle, tu manera de pedir las cosas. Ya ahí tú te das cuenta que aunque tienes una necesidad palpable, la tienes ahí, pero aún con tu necesidad, pudiendo darle a Dios instrucciones, porque somos expertos dándole instrucciones al Señor. Yo quiero que tú hagas A más B más C. Exacto. Y Dios, ¿pero qué le pasa a esta? Explícame. Y yo me imagino al Señor con los brazos cruzados, diciendo, cuando termines, me avisa para entonces yo hacer lo que voy a hacer, porque ni te voy a decir lo que voy a hacer. Entonces, de poder reclamarle al Señor, de darle instrucciones, tú decirle, Señor, haz lo que tú quieras, que se haga tu voluntad, con temor y temblor, Brenda, porque, o sea, yo no he perdido un hijo, gracias al Señor, y espero, ¿verdad?, nunca tener esa experiencia, pero estuve a punto de, y es una experiencia que yo no se la deseo a nadie, de verdad que sí. Es una experiencia bien, bien fuerte. Esa experiencia no fue la única experiencia con Cristín. A Cristín le dio todas las infecciones que tú te puedas imaginar. Mi hija fue transfundida 7 veces. Mi hija la transfundieron 7 veces. Una de las experiencias bien significativas que yo pasé en NICU, una vez mi hija le dio un paro respiratorio allí en el hospital. A nosotros nos sacaron, trajeron al doctor, la enfermera nos dijo, tienen que salir porque la nena está malita. Ella estaba conectada a una máquina que la tenía todo el tiempo como vibrando para que no se le pegara la flema a los pulmones. Entonces Cristín estaba todo el tiempo brincando, vibrando. Pues dejó de respirar, se formó un revolú, un salto afuera, un corre y corre. El asunto fue que yo estaba afuera y entonces afuera yo empecé a orar y empecé a reclamar vida. Yo empecé a reclamar vida. Ya no reprendía, yo reclamaba vida. Yo no empecé a reprender, Brenda, yo empecé, Señor, yo reclamo vida para mi hija, en el nombre de Jesús reclamo vida para mi hija. O sea, y empecé en esa lucha, yo vi la muerte al lado de la cuna de mi hija. Yo la vi y yo empecé, el doctor luchando allá, yo luchando a que esto se convirtió en una batalla espiritual. No te la llevas, reclamo vida, empezó a orar. Cuando se acabó todo, yo veo al doctor que viene secándose así. Los papás de la bebé Encarnación, porque ese es el nombre que le ponen en el hospital, y viene secándose así. Y yo, ¿está todo bien? La bebé está bien, la bebé está fuera de peligro. Nos dio mucho trabajo, pero la bebé está bien. Doctor, ¿podemos verla? Sí, pueden verla. Entramos. Estaba la enfermera así recostadita de la cuna viendo a Cristín. Ella nos dice, el doctor que atendió a Cristín es ateo. Él dice que no cree en Dios. Y en todos los años que yo llevo aquí trabajando, es la primera vez
que yo veo a ese doctor levantar sus ojos al cielo, se le salió una lágrima y dijo, Dios mío, ayúdame, atendiendo a tu nena. Y yo la miré así, y ella me dijo, así como lo oyes. Y yo dije, bueno, Señor, si tú utilizaste a mi hija en ese momento para que un doctor que decía que era ateo, aunque fuera dijera, Dios mío, ayúdame, pues mira, aquí no hay más nada que buscar, o sea, cumpliste tu propósito, hiciste lo que iba a hacer, o sea, yo cantaba y las enfermeras me decían, no dejes de cantar, no dejes de cantar, yo no canto muy bonito, pero ellas me decían que no dejara de cantar. Así que me dieron ese testimonio, que el doctor levantó la mirada al cielo, que se le salió una lágrima y que dijo, Dios mío, ayúdame, con las manos puestas en el pechito de mi hija, como dándole CPR, porque la nena no reaccionaba. Y eso para mí fue de mucho regocijo, de mucha alegría. Amén. Porque yo dije, wow, eso es un logro. Amén. Donde quiera que ese doctor esté, que Dios lo bendiga, si no se ha muerto. Exacto. Porque Dios lo usó sus manos para salvar a mi hija. Y yo pienso que mi hija, de alguna manera, lo ayudó, aunque fuera alguna vez en su vida, reconocer que hay un Dios en el cielo, porque los ateos dicen que no hay Dios, pero en lo profundo de su corazón ellos sí saben que existe un Dios. Así que eso fue un logro. Amén. Maritza, cuando te entregan a la niña para llevártela para tu casa, dime tu expresión. Wow, ay, de alegría, de contentamiento. Fue una experiencia bien bonita. Maritza, ¿qué tú nos aconsejas a nosotras las mujeres, específicamente a las madres, ¿verdad? Vivir por experiencias como esta? Y aún si no has vivido experiencias como esta, porque dijiste muy, muy temprano en la entrevista de que hay que aprender a valorar nuestros hijos, el tiempo con nuestros hijos. ¿Qué tú nos puedes decir a nosotros para cerrar esta sección? Valorar lo que tienes, valorar a tus hijos, valorar a tu esposo, valorar tu familia. Como madre, o sea, encomendarle tus hijos a Dios. O sea, no hay otra manera de hacerlo. O sea, son tuyos, Dios te los dio, están prestaditos. Eso fue un préstamo que Dios te dio y tú vas a tener que responderle a Dios por ellos. Así que encomendárselos en las manos de Dios, la oración, ungir a nuestros hijos. Mujeres, eso no puede faltar en las casas. Unjan a sus hijos por las noches. Cuando estén durmiendo, pónganle la mano encima, únjanlo, oren por ellos, reclamen todas las promesas que Dios les ha hecho a ustedes como madre, porque yo sé que como madre Dios nos hace promesas de ministerio, promesas de bendición. O sea, unjan a sus hijos. Antes de ir para la escuela, pónganle las manos encima y únjanlo. Esa oración tiene que estar constante. La oración, sus esposos están durmiendo, pónganle la mano encima. Unjan a sus esposos, o sea, sean ustedes la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. Exacto. Sean ustedes el ancla, sean ustedes esa base, esa torre fuerte donde se fundamente esa parte espiritual de la casa. La oración en todo momento, confiar en el Señor y cuando tengamos una situación así, preguntarle al Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres de mí en todo esto? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres que yo aprenda? Porque en medio de la tormenta, ¿verdad? Donde se oyen tantos ruidos, Dios nos quiere enseñar a que no importa el ruido que haya, tú sepas escuchar la voz de Dios. Amén. Porque yo estoy segura que si en medio de un revolú de un montón de gente yo llamo a mi hija y le digo, Cristín va a saber que yo la estoy llamando. Exacto. Entonces eso es lo que quiere Dios, que en medio del alboroto y del revolú, cuando Él te llame, tú sepas escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo se consigue eso? Con intimidad. Llévanos en oración entonces en esta hora para que ores, ¿verdad? Por todas estas mujeres que están escuchando, que han vivido, ¿verdad? Experiencias similares a la tuya o aún, ¿verdad? Más intensas. Que oren. ¿Verdad? Y que el Señor les fortalezca. Te damos gracias, Señor, en esta noche por esta oportunidad tan hermosa, tan especial. Qué bueno poder haber compartido con Brenda y con todas las personas que en algún momento escucharán esta entrevista. Te pedimos, Señor, que todo lo que aquí hayamos dicho sea de bendición y de edificación a todas aquellas personas que lo escuchen y que tú impartas fortaleza,
que aumentes la fe de todas las personas que al momento de escuchar esta entrevista se encuentren pasando por un momento difícil, que no encuentren salida y que te estén preguntando el porqué de las cosas, Señor. Auméntales la fe y la confianza y enséñales a confiar en ti. Gracias, Señor, por esta oportunidad tan maravillosa y por tu fidelidad. Te pedimos todas estas cosas, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Poderosa palabra la de esta hora a través de los labios de nuestra hermana Maritza Encarnación. Ver un testimonio tan viviente como ese, ver cómo su fe creció en Cristo Jesús, ver cómo el Señor fue trabajando en unas áreas necesarias para que ella como mujer pudiera crecer y que ese testimonio fuera, ¿verdad?, dicho en esta hora para que tú y yo podamos ver que en nuestras crisis lo que tenemos que hacer es mirar al cielo y decirle al Señor, ¿qué quieres que yo aprenda? ¿Qué hay que cambiar en mi vida? ¿Qué es lo que yo necesito escuchar de ti? ¿Estaré atento a lo que tú quieres hacer o estoy tan encerrada en mis emociones que no estoy escuchando tu voz? Y créeme que en esta hora, después de gran testimonio, tenemos que reconocer que Dios es soberano y que Él tiene el control de todas las cosas y que Él usa todas las crisis para el crecimiento y el desarrollo de nuestras vidas. Mientras muchos piensan que estos procesos es para destruirnos, Dios lo usa para que su gloria sea manifestada en nuestros corazones. So, date la oportunidad. No te quejes, solamente ve a la presencia del Señor y pregúntale, ok, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo aprenda? Aquí estoy como tu hija, enséñame, déjame escuchar tu voz, porque anhelo adorarte con todo mi corazón. Te invito a que puedas seguirnos en nuestro canal de YouTube bajo el nombre Brenda Roena Alma Ardiente. Podrás tener acceso a otros temas que serán de bendición y edificación para tu vida. Y ya ahí te pido de que te suscribas al canal, le des un like al contenido, compartes con tu círculo de amistad y no te olvides de darle un clic a la campana para notificación. Escríbenos a roena@hotmail.com para poder dejarnos un comentario, pedir oración y compartir tu experiencia del contenido. No te olvides de saludarnos en la sección de abajo en los comentarios para dejarnos saber que estás presente. ¿Y cuántos años lleva de predicando, Maricita? Desde los 8 años. ¿No me quieres decir edad? Estás pasada. Desde los 8 años. No te voy a decir la edad. Oye, llevas 2. Llevas 2. Por poco te digo. Desde los 8 años. No, porque si le digo cuántos años lleve y de los 8 me va a sacar la edad. Claro, voy a sacar la edad. A la tercera va la vencida. Sí, ya me di por vencida. ¿Como quién fue la que te enseñó a predicar? Nadie. ¿Tú sola? No, porque yo empecé a los 8 años, empecé solita. Lo que pasa es que... No voy a decir eso. Sí. Lo que pasa es que yo jugaba culto en mi casa con las muñecas. Okay, entonces, yo le predicaba a las muñecas en el cuarto. Yo dirigía el devocional, yo hacía la parte especial y yo predicaba. Okay. Y mi mamá me escuchó predicándole a las muñecas. Y como las muñecas no alababan a Dios porque eran muñecas, pues yo decía que si no alababan a Dios iban a ir para el infierno. No, tú te pasaste. Yo decía, hermana, alaben a Dios, si no el diablo se los va a llevar. Pues como las muñecas no alababan porque eran peluches lo que yo tenía. Bendito sea tu nombre, estás pasada. Mandé a todos los peluches para el infierno. Dios tenga misericordia. Recordar es vivir. Okay. Sí, y mi primer mensaje fue de Jonás. Yo prediqué de Jonás. Y yo bien guilla, yo me acuerdo que yo llegué, puse la Biblia en el púlpito y me paré detrás del púlpito. No me veía, porque el púlpito era más grande que yo. Y entonces me movieron. Tienes que pararte aquí al lado del púlpito porque no te ves. Y yo me acuerdo ver las cabecitas de los hermanos así,
en el pasillo, saliendo así en el pasillo de Iglesia Buenaventura para poderme ver, porque yo era tan chiquita que no me veía. Y mi mamá me escuchó predicándole a las muñecas. Y entonces se lo dijo a la líder de niños de la iglesia. Y ahí me pusieron a predicar. Y después de que yo empecé a predicar, entonces cada vez que los niños salíamos a otra iglesia, le preguntaban a los líderes que si había algún niño que predicara en la iglesia. Entonces ellos le decían que sí, le decían, pues ustedes tienen entonces la parte del mensaje. Wow. Y entonces yo salía con la iglesia y me ponían a predicar. De ahí entonces, si había más iglesias en ese culto, pues entonces me invitaban para su iglesia. Ahí fue que empezó todo este proceso. Entonces yo salía no con la iglesia, salía sola. Pero mi ministerio empezó a coger auge como cuando yo caí en escuela superior. A los 13, 14 años, ahí fue que mi ministerio hizo un boom bien grande, porque en la escuela había lo que le llaman una confra. Y entonces me pusieron a predicar. El primer culto que hizo la confra, yo fui la que prediqué. Y entonces de ahí me oyeron predicar. Entonces todos los cristianos que estaban en la confra, pues todos me invitaban a sus iglesias a predicar. Y si yo iba a una iglesia y en esa iglesia habían, qué sé yo, 5 iglesias, porque antes metían 5, 6, 7 iglesias en un templo. Bueno, tú sabes de eso porque tú me organizaste campañas en Santa Cruz. Exacto. Con un garabatán de gente. Entonces, si en ese culto habían, qué sé yo, 7 iglesias, pues las 7 iglesias me cogían el nombre y el teléfono. Y ahí tú tenías 7 invitaciones más. Y si esas 7 invitaciones tú ibas y había más iglesias, y así, ¿sabes? Se seguía corriendo la voz. A los 8 años, una sociedad de niños, y prediqué de Jonás. Y ya tú sabes que se fue todo el mundo para el infierno, todo el desobediente se fue para el infierno esa noche. Porque un mensaje cortito, pero no me acuerdo ni de lo que dije, pero por lo menos tiene memoria de, ok, estamos listas.